De Juan capítulo 1, versículos 5, del 6 al 10. Vamos a terminar el capítulo en este día y hemos pasado 2 semanas hablando de los primeros 6 versículos. Hablamos de la introducción, a quién le escribe, por qué lo escribe, los temas y todo esto hace 2 semanas. Y la semana pasada pasamos nuestro tiempo estudiando el versículo 5 y cómo nos habla Juan de lo que han escuchado y lo que han oído. Y ahora entramos a la aplicación, entramos a cómo se mira en nuestras vidas, que sé que esto es el enfoque, lo que nos importa, la razón por qué leemos la Biblia. Es bueno leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero siempre nos quedamos con la pregunta, pues, ¿por qué me debe de importar a mí esto? ¿Cómo me afecta estas cosas? Y lo que leemos aquí en estos versículos de este libro es que nos afecta mucho nuestra caminada del Señor, nos afecta mucho cómo vivimos, y lo que establece Juan y lo que vamos a ver, y si han leído el Evangelio de Juan, se dan cuenta que hay una distinción en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, de lo que uno dice en comparación a lo que uno vive. Y lo que establece el Evangelio de Juan es que la palabra, lo que decimos, pues es muy barato. Todos pueden decir cualquier cosa. Si pudiéramos tener acceso a todas las metas que todos proponen tener el 31 de diciembre o el 1 de enero, escucharíamos cosas impresionantes, porque pues el hablar es barato. No pagamos nada, ¿verdad? Nadie paga para hablar. Y lo que tenemos es que en el cristianismo se convierte en la misma cosa. Es por eso que podemos cantar ciertos cantos que dicen cosas muy impresionantes y se quedan en canción. Y se quedan como el cántico que cantamos, y wow, cómo me gusta esa canción, pero no me tiene que afectar, solo me tiene que gustar. Y les he dicho el ejemplo que cuando se canta la canción, Te daré lo mejor de mí, siempre me da mucha convicción, porque digo, pues quiero dar lo mejor de mí. ¿Doy lo mejor de mí? No. Y eso trae una convicción, porque si cuando entendemos el peso de la palabra, lo que estamos diciendo, pues eso pues ya es algo, una cosa muy diferente. Y eso que vamos a mirar aquí en este estudio, lo que hace la comparación aquí Juan entre lo que decimos y lo que vivimos, y por qué importa mucho la manera que vivimos, porque de la manera que vivimos, eso habla de lo que de verdad pensamos. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, si tomamos nuestro lugar.
nos dice aquí, y empieza Juan, después de su introducción de los primeros 5 versículos, donde él establece que lo que él les está hablando, lo que él está escribiendo, son cosas que ellos han escuchado, ellos han mirado, ellos han tocado. Y establece esto, que ellos son testigos personales presentes de las cosas de Jesús. Establece en los primeros 5 versículos que Dios es luz, que la luz es Dios y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y esto es importante al contexto de lo que vamos a estudiar en este día. Empieza en el 6 y dice, si decimos, y es importante entender que Él no está diciendo, Él no está hablando si decimos con la boca, porque no hay cristiano que se atrevería a decir esto. Él no está diciendo que nosotros verbalmente, y en el griego esta palabra se usa para describir el lenguaje del cuerpo, porque nosotros podemos hablar sin abrir la boca, nuestra postura, la manera que ponemos la cara. Uno puede decir muchas cosas, uno puede hablar sin abrir la boca, y esto es lo que él está estableciendo. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y es lo primero que él establece. Si nosotros estamos pensando que nosotros tenemos comunión con él, que nosotros estamos bien con el Señor, que nosotros tenemos una relación madura, estable, una relación que está creciendo con Dios, si nosotros decimos estas cosas, pero andamos en tinieblas, porque esto es lo que se viene. Nosotros podemos decir muchas cosas. Yo amo a Dios, Dios es la prioridad, Dios es el centro de mi vida, no hay nada más importante que Dios. En mi hogar solo Dios es lo más importante, la Biblia es la autoridad suprema de mi vida, esto, lo otro. Mi vida es llevada, mi vida es gobernada por la palabra de Dios, y podemos decir todo esto. Podemos comprar los cuadros, ponerlos en las paredes, podemos abrir la Biblia y ponerla en el Salmo 91 y ponerla al lado y decir, la palabra de Dios es lo más importante para mí. Y podemos decir amén a eso. Y podemos nosotros decir, sí, esto es para mí lo más importante. Pero nos dice aquí Juan, tu vida te va a decir la verdad. La manera que tú vives te va a decir lo que es verdadero. Porque nosotros podemos hablar o cantar cualquier canción, pero si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestra manera de vivir nos dice de verdad a quién adoramos, a qué creemos, qué es lo más fundamental en nuestras vidas. Y es por eso que leyendo el Evangelio y leyendo lo que Jesús nos dice, Jesús nos establece en nuestras vidas que nosotros debemos de juzgarnos el uno al otro, no debido a la palabra que sale de nuestras vidas, sino al fruto que damos. Y el fruto sale pues de la vida que vivimos. Porque todos, imagino, que hemos escuchado que alguien nos dice, cualquier cosa que tú necesitas, me hablas a mí, yo aquí estoy. Y todos podemos decir eso, pero de verdad se sabe quién está contigo cuando pues levantas el teléfono y dices, hey, ¿estás conmigo o no? Porque es ahí donde sabemos quién de verdad está ahí. Cuando uno está pasando por una situación difícil o una situación de luto, por ejemplo, se muere un ser querido y se le dice a la persona, si tú quieres hablar, aquí está mi número, tú me hablas lo que tú quieras, papá. Y obviamente la mayoría de la gente nunca toma la oferta y dice, hey,
quiero desahogarme. ¿Estás listo? Porque nadie, todos dicen esto, pero nadie toma la oferta. Pero es ahí donde vamos a saber quién de verdad está con nosotros. Y es aquí lo que está estableciendo Primera de Juan. Si nosotros con los labios estamos hablando cosas vacías, estamos diciendo cosas que no tienen peso, significado, yo amo a Dios, yo vivo para Dios, Dios es lo más importante, el centro de mi matrimonio es Jesús y todas estas cosas. ¿Cómo andamos? Nos va a decir la verdad. Y eso que está estableciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y es por eso que nosotros debemos de evaluar nuestras vidas siempre cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar lo que de verdad valoramos. Es ahí lo más importante. Es ahí donde está el tesoro. Y es lo que les está escribiendo a estas iglesias el apóstol Juan, de que nosotros tenemos que entender que hay en nuestro caminar con el Señor un fruto que se debe de mirar, no un fruto que se debe de pensar que existe o esperar que va a existir o tener una esperanza. El hermano tarde o temprano va a dar fruto, porque solo lo va a dar. Si han visto un árbol de fruta dar su fruto, un árbol de fruta nunca tiene el estrés para dar fruto. Yo nunca he pasado por un árbol de limón o de manzana que se está empujando, que salga una manzana, porque es árbol de manzana, y lo que va a salir de un árbol de manzana, pues son manzanas. Lo que sale de un corazón cristiano, de una vida cristiana, de una persona que confiesa con la boca que es cristiano, debe ser un fruto, pues cristiano, porque es lo que está en tu corazón, es lo que decimos, lo que está en nosotros. Pero si yo digo que yo soy cristiano, si yo digo que yo adoro al Señor, que mi vida está llena de las cosas de Dios, que yo leo mi Biblia todos los días, que el Señor es lo más importante. Pero cuando me escuchan hablar, lo que me importa más es mi seguridad financiera. O lo que me importa más es mi trabajo, o es mi familia, o es esto, o es lo otro. Entonces lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy diciendo son dos cosas muy diferentes. Y es aquí lo que está diciendo Juan. Que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, y noten que no dice pecado, porque el pecado, pues tenemos una buena idea, dice tinieblas, porque las tinieblas es cualquier cosa que no es Él. Las tinieblas puede ser algo que puede ser bueno, pero se convierte en tinieblas cuando toma el control de Dios, cuando toma el puesto de Dios. Es por eso que la historia de Abraham y Isaac es una historia muy, muy impactante, porque cuando el Señor le pide a Abraham que mate a su hijo, que le regrese, lo que dice la Biblia es que Abraham le regrese para atrás a Isaac, al Señor. Y Abraham está dispuesto a decir, ok, pues te lo mando para atrás. La palabra nos dice que el Señor le dice, ahora yo sé que tú me amas, que tú me crees a mí. Porque lo que está diciendo ahí, estableciendo Abraham con sus acciones, el Señor, tú eres lo más importante para mí. El regalo, mi porción, mi bendición no es Isaac, es producto de la bendición que yo tengo en ti, pero mi bendición no es mi hijo, mi bendición eres tú, Señor. Y es por eso que es bendecido Abraham, porque él establece que en su vida, su porción, su bendición, lo más importante no es Isaac, es él, es Jehová. Y es por eso
que en nuestras vidas tenemos que siempre estar evaluando, como nos dice el salmista, el corazón, los deseos del corazón, porque es ahí donde se puede uno confundir y empezar a caminar en las tinieblas. Y establece primero lo opuesto aquí Juan, hablando de si hablamos de una manera, pero vivimos de otra manera, lo que estamos viviendo nos dice de verdad con quién tenemos comunión. Pero andamos, termina el versículo, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque lo que se necesita en el caminar con el Señor no es un corazón dispuesto a impresionar a Dios con promesas grandes. Porque hay veces que pensamos, si yo le prometo a Dios algo grande, Él va a estar impresionado conmigo y me va a bendecir. Señor, voy a servir en la iglesia y voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer lo otro. Y pensamos, entre más grande, entre más fe requiere mi promesa, más bendición yo voy a recibir. Y tenemos que entender, el Señor te conoce. Y pienso que se nos olvida esto. Dios te conoce. No hay nada oculto cuando tú le hablas a Dios. Nosotros nos podemos engañar el uno al otro. Yo puedo decirte, hermano, yo como quisiera estar ahí, hermano, pero no puedo ir este día porque papá. Y en mi corazón yo estoy, gloria a Dios que yo no voy. Porque, pero yo te puedo engañar, ¿cómo que cancelaste esto? Yo quería ir. Y dentro estoy, sí, qué bueno. Porque yo te puedo engañar, pero al Señor nosotros no le podemos engañar. Al Señor nosotros no podemos llegar con lágrimas y Señor, tú eres lo más importante para mí, oh Dios. Porque Dios conoce exactamente la condición del corazón. Y es por eso que si nosotros pensamos que con nuestra alabanza, que con lo que decimos, con lo que cantamos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Con que yo le dé un domingo donde yo estoy entregado en alabanza y levanto mis manos, yo puedo hacer lo que yo quiera de lunes a sábado. Estamos en tinieblas. Porque tenemos que saber, Dios conoce tu corazón, Dios conoce exactamente lo que está en tu corazón. Es por eso que la conversación entre Pedro y Jesús, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez dice, sí, Señor, yo te amo. Y otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y nos dice la palabra de Dios que Pedro se puso triste a la tercera vez. Porque él se dice, pues, ¿por qué me sigue preguntando? ¿Por qué no me cree? Pero en el griego esta conversación tiene un sentido más profundo, porque en el griego le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me amas con el amor agape, con el amor perfecto, con todo? Pedro, ¿me amas con el amor agape? Y Pedro le responde, Señor, yo te aprecio mucho. Que son dos cosas muy diferentes. Si alguien te pregunta, ¿tú me amas? Y tú le dices, pues te aprecio mucho. Es bueno ser apreciado, pero eso no es amor. Pero es lo que le está diciendo. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, yo te aprecio mucho. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Yo te aprecio mucho, Señor. Y tenemos que entender que esto viene de que Pedro, antes de que nuestro Señor es llevado a la corte, Él le dice, aunque todos te traicionan, yo no. Yo estoy dispuesto a morir.
Y desde ese entonces Pedro ya no se está atrevido a decir estas cosas. Y la tercera vez Jesús le pregunta a Pedro y le baja. En el griego le pregunta a Jesús, ¿me aprecias? Pedro, ¿me aprecias? Y ahí Pedro le responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Y en el griego le responde, tú sabes que yo te quiero amar con todo. Y por primera vez Pedro estaba siendo honesto con el Señor. Lo que nos ayuda a nosotros a crecer en madurez con el Señor no es una experiencia espiritual, no es de tener una experiencia con el Señor, no es de tirarnos al piso y brincar y sudar y llorar. Lo que nos ayuda a crecer en el Señor es ser honestos con Él. Señor, tú sabes cómo yo estoy. Señor, tú conoces la condición de mi vida. Tú conoces que yo estoy destrozado, tú conoces que yo estoy feliz, tú conoces que yo soy desesperado, tú lo que sea. Y cada quien tiene cualquier situación. Pero cuando estamos dispuestos a llegar al Señor y decirle estas cosas, es donde hay crecimiento. Pero si pensamos que lo que va a causar en nuestras vidas crecimiento es una experiencia religiosa, estamos equivocados, porque eso no resulta en nada, eso no resulta en ningún fruto. Y eso es lo que tenemos que entender. Dice el 7. Y ahora hace aquí la comparación. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y noten cómo Él empieza el 7. El 6 lo empieza, si nosotros decimos, el 7 lo empieza, pero si andamos en la luz. Porque el cristiano que está creciendo, el cristiano que entiende lo que el Señor ha hecho por él, no necesita que expresarse con sus palabras, se expresa a través de su vida. Porque no necesita, no que no lo hace, pero no lo necesita. Porque al cristiano lo vamos a conocer por sus acciones. Al cristiano lo vamos a conocer por el fruto que da. No por las palabras que dice, porque las palabras que dice son secundarias a la vida que esta persona vive. Es por eso que entre más nos acercamos a una persona, pues más miramos los defectos, pero más miramos el fruto. Y la manera que la palabra de Dios nos dice que evaluemos y juzguemos la vida del cristiano, porque nos dice que juzguemos la vida del cristiano, es a través del fruto. El problema de nosotros es que queremos juzgar lo que no se nos deja juzgar. La palabra dice que debemos, en Mateo 7, que debemos de juzgar, Mateo 7, debemos de juzgar las acciones de una persona, la vida de una persona, porque ese es el fruto. Pero la palabra de Dios no nos deja juzgar el motivo de una persona, porque no sabemos el motivo, al menos que alguien nos diga. Y lo que nosotros queremos hacer es juzgar el motivo, y nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos acceso a eso. Es por eso que nos encontramos y nos topamos con problemas, porque nosotros queremos juzgar lo que está en el corazón. Y la palabra nos dice que juzguemos lo que sale del corazón. Y es por eso que tenemos que entender que cuando hablamos de la vida de un cristiano, la vida de un cristiano va a ser vivida, va a ser modelada, no va a ser solamente hablada. Porque yo les puedo decir, hermanos, yo leo mi Biblia todos los días, pero eso se confirma, si es cierto o no, teniendo una conversación conmigo. Porque al hablar conmigo se van a dar cuenta de lo que de verdad está en mi corazón o no. Es la manera más rápida. Si yo digo, hermanos, todos los días yo estoy orando, yo oro todos los días, pues eso se confirma al escucharme hablar. Porque si me escuchan a orar y yo estoy orando a Dios como si fuera un desconocido que yo nunca he hablado con Él, van a decir, pues ¿qué no ora este hombre?
Porque el orar es conversar con Dios. Y entre más oramos, pues más a gusto estamos orando, porque nos damos cuenta, pues yo hablo con el Señor siempre. Y es por eso que tenemos que nosotros entender que el cristiano va a vivir su vida siempre, porque esto es lo que sale de una vida de fe. Ahora, lo que hacemos, lo que vivimos no nos salva. Y es ahí donde entramos a un punto de salvación que es muy importante, que lo que hace el cristiano no lo hace para obtener salvación, no lo hace para obtener fidelidad de Dios, obtener bendición de Dios. El cristiano vive su vida porque ya es, no porque quiere recibir. El cristiano vive su vida en obediencia a la palabra de Dios porque él ya ha sido rescatado. Ese es el punto de la gracia de Dios. Pero si nosotros pensamos, si yo voy a la iglesia más, si yo llego, estoy fiel y voy a la iglesia, el Señor me va a bendecir con un aumento, me va a bendecir con un nuevo carro, me va a bendecir con esto. Y si empiezo a leer la Biblia, no, pues me va a bendecir mucho más con esto y con esto. Y si yo empiezo a dar mi diezmo, pues el Señor me va a bendecir aquí. Y empezamos a poner nuestras vidas de cristianos en así como pues condiciones. Si hago esto, Él hace esto, si hago esto, yo hago otro. Y eso es cuando nos va mal, dice, hey, pues, ¿estás diezmando? No, no he podido diezmar. Ahí está el problema. Y no es así. La gracia de Dios es tan profunda, es tan grande, que no hay nada. El punto de la gracia de Dios es que no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener más amor, para ser amados más por Dios. Y lo opuesto también es cierto. No hay nada que podamos hacer donde Él nos va a amar menos. Y es por eso que nuestras vidas son el resultado de lo que creemos. Nuestras vidas son el resultado de la fe que nosotros confesamos tener. Y es por eso que al mirar, al estudiar, al juzgar la vida de cada uno, se juzga a través de cómo se vive. De la misma manera que juzgamos un árbol de fruta. Este árbol de fruta da buenos limones, este da malos limones. Este da buena fruta, este da mala fruta. ¿Y cómo sabemos que da buena o mala fruta? Pues cortando la fruta. Porque no es solo mirando, es examinando. Porque si un árbol da manzanas rojas y se miran buenas y uno las corta y están completamente secas, pues solo se miran buenas de afuera, pero de adentro están malas. Y es así muchas veces lo que pasa con nuestra boca. Nosotros hablamos y conocemos el idioma cristiano muy bien. Somos buenos a hablar el cristianismo. Pero el vivirlo es ahí donde nuestra manzana se mira roja y buena y brillante, pero nos cortan por la mitad. Y estamos llenos de mentira, y es lo que aquí está estableciendo la palabra de Dios. Y es por eso que importa mucho cómo vivimos. Importa mucho cómo se vive nuestras vidas, qué estamos haciendo día tras día, porque eso es lo que demuestra, lo que se puede usar para decir yo soy cristiano, porque mira mi vida, mira cómo yo vivo. Es por eso que Pablo, hablándole a las iglesias, les dice, sean imitadores de mí. No dice, sean imitadores de mis palabras. Dicen, miren cómo yo vivo, examinen mi vida. Y si ustedes imitan mi vida, ustedes van a crecer en el Señor. Pero muchas veces nosotros solamente queremos solo servir o solo confesar o vivir una vida en fe con la boca, y eso no es posible. Hay un dicho que va alrededor en el cristianismo que dice evangeliza a todo el mundo
Y si tienes que hacerlo, usa tu boca. Porque la idea es con tu vida tú vas a modelar y tú vas a hacer todo esto. Y es ahí donde esa parte del vivir no cabe. Porque esa frase se usa porque hay gente que cree que yo no tengo que decirle a nadie de Jesús, yo solo tengo que vivir. Y el problema con eso es que la gente solo llegará al cristianismo a través del escuchar y escuchar de la palabra de Dios. Y es ahí donde es diferente. Porque de la misma manera que un árbol de manzana no puede dejar de dar manzanas, un cristiano no puede dejar de hablar de Jesús. No puede parar de vivir para la honra y gloria de Dios, pero tampoco no puede parar de hablar de las cosas del Señor. Y es ahí donde nosotros podemos notar y podemos ver la pasión, el corazón de una persona. Y tenemos muchas pasiones y muchas cosas que nos pueden levantar, pero si se empieza a hablar del Señor, se empieza a hablar de la palabra de Dios, se empieza a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nosotros no tenemos ningún interés, tenemos que mirar eso como una señal que hay algo mal. Si nosotros nos llenamos más de pasión para hablar de miles de otras cosas, pero se habla de la Biblia, ¿qué has leído? ¿Qué estás leyendo? Ir al Señor me enseñó esto esta semana y dices, ya no quiero hacer cosas. Están hablando de la Biblia otra vez. Tenemos que evaluar porque hay un problema con el corazón, porque el cristiano que vive para la honra y gloria de Dios quiere hablar de su Dios. Y es aquí lo que nos está poniendo la diferencia y la comparación aquí Juan entre la gente que dice una cosa y vive de la otra manera, y entre la gente que vive de la manera que ellos hablan. El fin del 7 dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué necesitamos que caminar en la luz? ¿Por qué debemos de vivir una vida en el cristianismo? Porque si nosotros afirmamos tener fe en Jesús, si nosotros afirmamos que la Biblia es la suma autoridad de nuestras vidas, entonces la única manera de tener comunión el uno con el otro es a través de vivir. Y cuando le estudiamos la primera semana, miramos que Juan está hablando de la comunión que existe entre ellos, los apóstoles y las iglesias, la comunión que existe entre los apóstoles, la iglesia y Dios, y la comunión que existe, que no habla de eso, pero vamos a mirarlo en el tiempo, en unos capítulos que vienen, entre la comunión que existe entre la propia Trinidad. Cuando nosotros no vivimos, no caminamos conforme a las cosas de Dios, se rompe la comunión que como iglesia podemos tener nosotros el uno con el otro. Porque si ustedes están caminando en las cosas del Señor, si ustedes están caminando conforme a la palabra y yo no, pues va a haber un rompe en nuestra comunión porque yo no voy a querer estar con ustedes. Porque yo voy a querer estar en las cosas de la carne y ustedes van a querer estar en las cosas del Espíritu. Y es lo que aquí está diciendo Juan, que nosotros tenemos comunión los unos con los otros cuando andamos en la luz. Cuando andamos en la luz, nosotros tenemos esta comunión, nosotros tenemos este amor el uno con el otro, y más allá tenemos esta comunión con Dios. No es por accidente que cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros no estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros no estamos llegando a la iglesia, cuando nosotros no estamos orando, no es accidente que nosotros nos sentimos de una manera llegar a la iglesia. No es accidente que cuando estamos en pecado, pues
no nos importa qué horas llegamos a la iglesia con que lleguemos. Porque cuando estamos bien nos importa porque queremos llegar y desde el principio cantar con los hermanos. Porque afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra comunión con los hermanos. Cuando lo más importante es las cosas del mundo, entonces nuestra comunión con la iglesia es afectada, nuestra comunión con Dios es afectada y resulta en una relación quebrada, una relación que está afectada y se tiene que arreglar. Y es por eso que establece esto, que no es solamente que tenemos problemas con Dios, vamos a tener problemas con la propia iglesia, vamos a tener problemas con los hermanos. Dice el 8, si decimos, y ahora regresa a lo que empieza en el 6, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos, no hay pecado en mí, yo ya me arrepentí de mis pecados, no hay pecado en mí, no hay nada que yo tenga que confesar. Nos dice aquí Juan que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de Dios, la verdad de que nosotros hemos sido salvados por la gracia. La verdad de que nosotros somos pecadores, la verdad de que nosotros estamos en necesidad del Espíritu de Dios, de esa verdad. Cuando un cristiano piensa, yo no estoy en pecado, yo no me tengo que arrepentir de nada, no hay nada que yo tenga que confesar, no hay ningún problema conmigo, es un cristiano que está caminando y está viviendo su vida en las tinieblas, porque está en la oscuridad pensando lo que piensa el mundo. Yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. Y es una cosa escuchar al mundo decir eso, es otra cosa escuchar a un cristiano decir eso. Porque hay cristianos que piensan, pues yo soy buena persona. Y se les tiene que leer Romanos 2, lo que nos dice ahí Pablo, lo que nos dice ahí Isaías, que no hay nadie bueno, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que quiere a Dios. Hay un problema en nuestro cristianismo cuando nosotros pensamos que porque hemos estado en la iglesia por mucho tiempo ya no tenemos el problema del pecado. Y hay un problema ahí porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llenos de pecado. Es por eso que nos dice Pablo, después de ser cristiano por mucho tiempo, después de ser apóstol, después de ser rescatado, ¿qué dice Pablo? De todos los pecadores, yo soy el principal. No dice yo era. No dice, hermanos, ustedes si me hubieran conocido antes, no, yo era tremendo, yo mataba a cristianos. Dice, yo soy. De todos los cristianos, de todos los pecadores, yo soy el más grande. Porque la madurez de un cristiano se mira a través como ellos se miran ellos mismos delante de Dios. Si nosotros delante de Dios pensamos, no hay nada que yo tenga que confesar, entramos en un engaño muy peligroso, pero un engaño, pues, histórico. Cuando Adán y Eva comen del fruto, su reacción es justificación. Es la reacción. Adán, ¿dónde estás? Te escuché, estaba desnudo, me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer, ella comió, era la mujer. Viene la mujer, la serpiente. Con Caín y Abel, Caín mata a su hermano. Y le dice el Señor, ¿y tu hermano dónde está? ¿Y qué le dice Caín al Señor? ¿Quién soy yo, el que guarda a mi hermano?
Porque él dice, pues yo no sé. Y la manera que la humanidad desde el principio ha justificado su pecado es diciendo yo no soy, yo no fui. Yo no fui. Ni es justificación, es una mentira completa. Yo no fui. Y todos cuando éramos pequeños hemos estado en esta situación. ¿Quién hizo esto? Yo no fui. Yo le hacía eso a mi hermana siempre. ¿Quién se comió esto? Yo no sé. Yo me lo comí, pero yo no sé. Porque es lo que hacemos. Es lo más básico, es de mentir y decir, no fui yo. Y cuando como cristianos nosotros decimos, no hay pecado en mí. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo que yo soy pecador? ¿Cómo que yo me tengo que arrepentir de mis pecados? ¿Cuáles pecados? ¿No sabes cuánto tiempo yo he estado en el Señor? Nos dice aquí Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque si la verdad estuviera en nosotros, pues a cualquier momento nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, he pecado contra ti. Cuando la verdad está en nosotros, no hay un día que pasa que nosotros no le decimos al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Y no porque vamos a perder la salvación si nos dormimos y no confiesas tu pecado antes de dormir. No. Porque entendemos que yo quiero tener una relación y una comunión con Dios que no está interrumpida por pecado. De la misma manera que nosotros en un matrimonio queremos tener un matrimonio estable, que si nuestra pareja está enojada o pensamos ella se enojó o él se enojó conmigo, en un matrimonio saludable decimos, hey, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Pues no me gustó cómo me hablaste aquí. Perdóname porque te hablé de esa manera. Perdóname. Ok, te perdonamos, ok, estamos bien. Porque queremos esa comunión. En un matrimonio que no está estable, pues se duermen molestos un día, pasa unos días más, nos molestó otra cosa, lo agregamos a la lista, pasa otros días más, agregamos otra cosa, y cuando llega el tiempo, ya han pasado 4 cosas, 5 cosas, la lista ya está llena, el corazón ya está lleno enojado y explota. Y me dice, ¿y esto dónde estaba? Pues tú desde el lunes pasado me has estado diciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. ¿Y cómo se puede arreglar todo esto? Estamos bien, perdóname porque yo te hice eso. No sé qué estaba pensando, perdóname. Y con el Señor, que es mucho más importante que nuestro esposo o esposa, tenemos que tener una comunión con Él. Y se mantiene una comunión con Él, entendiendo... Yo todos los días hago algo que le ofende a mi Dios. Todos los días. No hay un día donde yo no he ofendido a mi Señor. Y ustedes también. No solamente yo, ustedes también. Pero no hay un día donde nosotros no hemos ofendido a nuestro Dios. Y porque no hay un día que nosotros no hemos ofendido a nuestro Dios. Para mantener una comunión con mi Dios, no necesito que matar a un animal, no necesito que entrar a un tiempo de ayuno, no necesito que golpearme y tirarme al piso. Le tengo que decir a mi Dios, Señor, perdóname. Perdóname. Porque como nos dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel? Es interesante que la palabra dice, Él es fiel y justo. No dice que Él es bueno. Porque si yo, cuando estaba pensando esto, pues, si Él me perdona cada vez que confieso, Él es bueno. Pero la Biblia no dice que Él es bueno por hacer esto, dice Él es fiel. ¿Fiel a qué? Pues fiel a su palabra, porque nos dice su palabra que si nosotros confesamos, Él nos va a perdonar. ¿Pero dónde nos dice eso? En el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nos dice el Señor
al final que si nosotros le pedimos a Él que nos perdone nuestras ofensas, y se agrega que si nosotros perdonamos las ofensas de otros, Él nos va a perdonar a nosotros, pero si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Esto es una enseñanza fundamental a todo cristiano, la idea de confesar nuestros pecados al Señor, porque Él nos va a limpiar, Él va a impedir que haya pecado entre nosotros. Y para los esposos esto es de suma importancia, porque nos dice la palabra de Dios que cuando hay pleito con nuestras esposas, nuestras oraciones son afectadas, que el Señor no las escucha, que le agrega el peso, la palabra de Dios, al hombre a tener una comunión con su esposa de paz, porque si no, nuestras oraciones son afectadas. Es por eso que cuando pensamos de tener comunión con Dios, tenemos que entender que nuestra comunión con Dios es una comunión de toda la vida. No es solamente cómo yo me siento, no es solamente que si yo tengo paz yo en este momento tengo paz. No, es cómo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo, porque esta es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y es por eso que nuestra comunión con Dios está afectada siempre. Lo que afecta a nuestra comunión con Dios siempre es el pecado. Y es por eso que si el cristiano dice, yo no soy pecador, no hay nada que yo me tenga que perdonar, pues estamos engañados. Hace mucho tiempo estamos orando antes del servicio, estamos orando con los hermanos, y yo en la oración, yo dije, Señor, límpianos de nuestros pecados y de nuestras manchas, para poder servirte en este día con corazones limpios. Y se terminó la oración, y una hermana después me dice, pero yo no, ¿cuál? ¿Hay pecado entre nosotros? Y le dije, porque yo no sabía que ella se estaba refiriendo a la oración. Le dije, no, que yo sepa, no, ojalá que no. Dice, entonces, ¿por qué Dios nos tiene que limpiar de nuestras manchas, de nuestros pecados? Y le digo, hermana, esto lo hacemos porque somos pecadores. Siempre hacemos algo contra el Señor. Y esto, teníamos servicio como a las 10 en ese entonces. Y me dice, pero tan temprano hemos pecado. Y le dije, hermana, nosotros desde que nos levantamos estamos en peligro de pecar contra nuestro Dios. Y era una conversación muy buena, era una conversación muy edificante, donde ella pudo entender y todo eso, pero hay veces que se nos olvida y hay veces que pensamos, pues yo estoy bien, yo no he hecho nada malo, ¿yo qué he hecho hoy? Y es ahí donde entra y tiene que entrar en nuestros corazones la realidad de quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas llenas del pecado. No somos esclavos del pecado. El Señor nos libró de eso. Nosotros no estamos atados al pecado, pero nuestra naturaleza es esa. Es por eso que dice Pablo que la lucha del cristiano es del hacer lo que no queremos, y eso que no queremos hacer, eso es lo que hacemos, porque ese es el pleito para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros decimos, no hay pecado en mí, nos dice aquí la palabra de Dios, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Porque si nosotros estamos dispuestos a confesar, Él es fiel para perdonar. Y eso no depende de cómo te sientes, esto depende en lo que haces. Hay un hombre que le preguntó al pastor R.C. Sproul, pastor, cuando yo he orado al Señor y le he pedido que Él me perdone por mis pecados, pero yo no siento su perdón. Todo me siento
condenado, pastor. ¿Qué hago? Y el pastor R.C. Sproul le dice, pues pídele perdón por dudar en su palabra y por no tener fe en su palabra. Porque no tiene nada que ver con cómo nos sentimos. La palabra dice, si nosotros confesamos, Él es fiel para perdonar. Amén. Es todo. Si nosotros nos sentimos todavía culpables, pues no importa. Él nos ha perdonado. Él nos ha librado. Porque es así con el pecado. Yo puedo cometer un pecado y ser restaurado por el Señor y todavía sentirme mal. Eso va a pasar. Pero eso no quiere decir que Dios no me ha perdonado. Y tenemos que parar de confundir cómo yo me siento con la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Y es aquí lo que Juan está dividiendo y es aquí lo que él está diciendo. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora es un grupo pues más grave, porque el primer grupo dice no hay pecado en mí. El segundo grupo dicen si decimos que no hemos pecado. Es una cosa decir no hay pecado en mí ahorita, que es una clase de mentira y estamos, la verdad no está en nosotros. Pero si decimos yo nunca he pecado, nos dice aquí Juan que cuando nosotros decimos esto, lo hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué lo hacemos mentiroso? Lo hacemos mentiroso a Jesús porque Jesús murió. El nacimiento de Jesús, y estudiamos esto todo el mes de diciembre, hablando de la Navidad. Jesús nació y vino para morir por los pecados de su pueblo. Y si decimos yo nunca he hecho un pecado, entonces nosotros decimos Jesús es mentiroso y no vino para morir por los pecados del mundo. Es por eso que importa mucho la condición de nuestro corazón y cómo pensamos del pecado. Importa mucho cómo nosotros estamos evangelizando, porque si evangelizamos desde el punto de vista, dale tu vida a Cristo porque Él quiere bendecirte. Dale tu vida a Cristo porque Él te ha salvado, pero no les decimos de qué los ha salvado. Jesús murió por ti porque Él te amó. Y no le decimos por qué murió Jesús, por qué tuvo que venir. He visto videos donde se les dicen los ateos, Jesús murió por ti. Y ellos responden, pues yo no le dije que muriera por mí. Y yo no soy ateo, pero si yo fuera ateo, pues tienen razón. Yo cuando le pedí a Jesús que muriera por mí. Pero Jesús no murió solo por amor, no murió solo porque Él quería tener más amigos en el cielo. No murió porque miró al cielo y dijo, no, pues está vacío, ¿y cómo vamos a llenar este lugar? Jesús murió porque nosotros habíamos estado en una condición de pecado, porque nuestro pecado nos había alejado de Él. Por pecado, por el pecado de nosotros, Él tuvo que morir. Porque en esa cruz nos dice la palabra de Dios que Jesús se convirtió en pecado. Es por eso que ahí se rompe la comunión que tiene el Padre con el Hijo. Es por eso que Jesús en la cruz dice, ¿por qué me has amparado? ¿Por qué me has dejado? Porque Él se convirtió en pecado. Y es por eso que importa mucho la manera que vivimos, pero importa mucho también lo que pensamos del pecado. Y es por eso que una de nuestras oraciones para los niños, cuando ellos están en sus clases, es obviamente que ellos aprendan, que ellos reciban de la palabra y todo eso, y hay que mantenerlo. Pero una de las oraciones que tenemos que tener para ellos es, Señor, que ellos reconozcan de una edad muy temprana que son pecadores, que son lindos,
qué lindos son los niños que tenemos en nuestra iglesia. Pero son pecadores. Lindos pecadores. Pero son pecadores. Yo cargo a Eloís y tiene su cara muy enojona. Y la cargo y entre mí digo, wow, qué pecadora eres. Qué bella, pero qué pecadora. Y tenemos que tener ese entendimiento, porque si nosotros no pensamos de ellos como pecadores, vamos a pensar que ellos no necesitan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a pasar con estos niños, ellos van a crecer, nunca se les va a decir y nunca se les va a hablar de lo que Jesús hizo por ellos, que ellos se tienen que arrepentir de sus pecados y van a crecer, van a crecer. Yo crecí en la iglesia, yo soy buena persona, mis padres son cristianos, esto, lo otro, y van a crecer, van a llegar a la edad donde se gradúan de la high school, y cuando se gradúen de la high school se van a graduar del cristianismo. Porque nadie les dijo, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y es por eso que esta debe ser nuestra oración. Y obviamente somos fieles a las escrituras con los niños y se les enseña esto, que ellos son pecadores y yo estoy confiado en Dios que muy pronto van a reconocer y decir, yo quiero ser perdonado. Pero es importante, porque cuando no nos importa eso, cuando no nos importa la condición pecaminosa de una persona, entonces no nos importa si ellos van al infierno o no. Y es por eso que cuando hablamos del pecado porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos aleja de la iglesia, lo que nos aleja de los hermanos. Y si nosotros arreglamos el problema que tenemos con el pecado, que solo se arregla con fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tendremos comunión con Dios, comunión con los hermanos y salvación eterna para siempre. ¿A qué hora?